Señoras y señores, en nombre del comité organizador, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021 a Fernanda Trías. Nos acompañan presidiendo este acto Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El excelentísimo señor Aníbal Cabral, embajador de la República Oriental del Uruguay en nuestro país. Los miembros del jurado, Ave Barrera. Andrea Jeftanovich. Eduardo Antonio Parra. Marisol Schulz-Manot, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y por supuesto, la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021, Fernanda Trías. En primer término, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de Marisol Schulz-Manot. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Saludo al rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, al licenciado Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara. Gracias también por acompañarnos a Ave Barrera, Andrea Jeftanovich y Eduardo Antonio Parra, quienes este año constituyeron el jurado del premio, y por supuesto a nuestra ganadora, Fernanda Trías, a quien me permito felicitar personalmente por este merecido reconocimiento. Con el paso de los años, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL, que fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma en 1993, para reconocer el trabajo literario de las mujeres que publican en el mundo hispanohablante, se ha convertido en uno de los más esperados de nuestra feria, pues en cada edición nos ha permitido descubrir la obra de una escritora en lengua española. Por citar algunos nombres de una larga lista de valiosas plumas, mencionaré a Elena Garro, a Laura Restrepo, Cristina Rivera Garza, Silvia Molina, Margot Glantz, Yoconda Bailey y Claudia Piñeiro. No puedo dejar de recordar que justo hace 10 años, en este mismo espacio que hoy nos convoca, este premio fue recibido por nuestra querida Almudena Grandes, cuya repentina y prematura partida nos ha llenado de tristeza en el arranque de esta feria, donde siempre la recordaremos con mucho cariño como la gran amiga que fue. Ayer mismo se le rindió un sentido homenaje. En 2020, a causa de la pandemia que aún nos aqueja, la feria tuvo que volcarse completamente al ámbito virtual, y de esa manera, la ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2020, la escritora Camila Sosa Villada, recibió el galardón a la distancia con un emotivo discurso sobre su vida y su obra. Afortunadamente, este año Camila ha podido acompañarnos en la FIL Guadalajara. La tenemos por aquí. Fernanda Trías, nacida en Montevideo en 1976, es autora de las novelas La azotea, Cuaderno para un solo ojo y La ciudad invencible, además del libro de relatos El regreso. Es profesora, traductora certificada y, entre otros reconocimientos, ha recibido la beca UNESCO Ashberg, el Premio a la Cultura Nacional de la Fundación Bank Boston,
el Premio para Escritores Latinoamericanos organizado por la revista Eñe, la Casa de Velázquez y la Secretaría General Iberoamericana, así como el Premio Bartolomé Hidalgo y, por supuesto, el premio que hoy recibe el Sor Juana Inés de la Cruz. El comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Mugre Rosa, la novela por la cual Fernanda Trías obtuvo el premio Sor Juana, es efectivamente una historia sobre el cambio en la que la autora nos muestra la vida de una pandemia, otra pandemia, en la ciudad de Montevideo, poniendo el foco en las relaciones afectivas de sus personajes. Con una prosa atrevida y en instantes poética, Fernanda nos ofrece un argumento en el que la condición pandémica es un símil de la propia condición humana. Mugre Rosa es un libro necesario, intenso y pertinente, y se une con este a las grandes obras que pueblan ya nuestro premio Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas felicidades nuevamente, Fernanda, por este premio tan merecido. 2021 nos ha traído un poco de esperanza. Somos optimistas tras esta pandemia y esta es una feria de reencuentros y de encuentros, de recargar energías y provocar que las autoras y los autores puedan toparse con sus lectores en un contexto de alegría y amor por los libros. Como ustedes saben, la agenda de actividades de cada edición de la FIL es amplia, plural y diversa, y así lo dan cuenta todos nuestros reconocidos, nuestros homenajeados. Agradezco el honor de compartir estos momentos con ustedes. Sean nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos la lectura del acta del jurado a cargo de Ave Barrera. Muy buenas tardes. Me honra muchísimo estar aquí y leer esta acta después de haber leído tantas enormes novelas escritas por mujeres, y fue una experiencia muy, muy bella, y también fue muy, muy grato llegar a esta resolución que me voy a permitir leer. Acta resolutiva del 29º Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. El día 29 de octubre de 2021, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se reunió el jurado calificador de la 29ª edición del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, integrado por Andrea Jeftanovic, de Chile, Eduardo Antonio Parra y Ave Barrera, de México. Tras haber examinado y discutido cuidadosamente las candidaturas presentadas al premio y constatar la riqueza y la diversidad de nuestras literaturas, el jurado decidió, por unanimidad, conceder el galardón correspondiente a 2021 a la escritora Fernanda Trías por su novela Mugre Rosa. La novela de la autora uruguaya aborda con un lenguaje depurado un mundo amenazado por la extinción de la naturaleza y desarrolla atmósferas enrarecidas e imágenes inquietantes. La trama despliega la escenificación de un mundo en catástrofe que se adelantó al territorio apocalíptico de la pandemia y la urgencia del cambio climático. De fondo está la denuncia de la industria alimenticia que genera desechos tóxicos e inunda un paisaje en declive habitado por seres frágiles. La prosa de Fernanda Trías, precisa y elegante, es capaz de mirar con valentía el vacío, pero también
trata con ternura los temas centrales de la definición de lo humano como la enfermedad, la incertidumbre, la empatía y el dolor. Muchas felicidades, Fernanda. Escucharemos a continuación una semblanza de nuestra homenajeada a cargo de Andrea Jestanovic. Muy buenas tardes, también muy feliz de estar en este formato por fin presencial de la Feria de Guadalajara. Y en nombre del jurado voy a leer una semblanza de nuestra querida autora. La 29ª versión del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz recae en una autora que proviene de un país con una sólida y deslumbrante tradición literaria. Quizás podríamos decir que se trata de una de las naciones del continente que más escritores ostenta por número de habitantes o por metros cuadrados. Fernanda Trías se suma a la genealogía de distinguidas precursoras, entre las que se destacan Juana de Barború, Almoría Somers, Circe Maya, Delmira Agustini, Idea Vilariño, Ida Vitale, Cristina Pedirossi. Y por supuesto, a una tradición que se amplía a figuras como Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, Mario Benedetti y su mentor, Mario Lebrero. Fernanda Trías nació en Montevideo, Uruguay, en 1976 y ha dedicado su vida a las letras, en tanto narradora, traductora y docente. Su primera formación es en traducción al inglés de la Universidad de la República. Luego realizó un magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. También pasó temporadas en Francia. Actualmente reside en Bogotá, donde es profesora de escritura creativa de la Universidad de los Andes. A juzgar por su recorrido, es una forastera itinerante que se apropia del territorio con su forma de mirar y registrar. Fernanda Trías fue discípula del autor Mario Lebrero, autor entre muchísimos títulos como la novela Luminosa. Juntos formaron de los Flexes Terpines una colección de narrativa uruguaya. Ella ha expresado que trabajar con Lebrero le influyó en la manera de comprender el oficio de escribir, como una forma intuitiva y de abismo en que la vida y la literatura se funden en la misma materia. Es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible y Mugre rosa, y del libro de cuentos No soñará flores. Sus libros se han publicado en todos los países de habla hispana, así como en inglés, francés y danés, y próximamente serán traducidos a otras 5 lenguas. Fernanda Trías ha construido una poética honda, que explora en los claroscuros de los vínculos íntimos, la fragilidad de la psiquis, el encierro como metáfora de la condición humana. En sus libros podemos observar su afán microscópico, en la descripción, en el tejido mutante de las relaciones interdependientes y la necesidad de circunscribir nuestra existencia en el arco de la memoria. La memoria, como ese tiempo que se desdobla, la misteriosa construcción del recuerdo de un pasado que se edita siguiendo la mecánica de las elipses literarias. La autora ha afirmado en relación a este eje de su obra, comillas, en la memoria el pasado es pasado, pero también está presente en el momento que lo estamos revisitando. En ese momento el cerebro no entiende qué es pasado y qué es presente. En el momento que se recuerda, se reconstruye la imaginación y por lo tanto se vuelve a vivir. Es una escritora de imágenes perturbadoras que a través de la reiteración crea la matriz de una narrativa sinestésica,
hecha de atmósferas y experiencias sensoriales y espacios asfixiantes. Por ejemplo, la imagen de un canario encerrado en una jaula sin luz, en la novela La azotea, en la que se narra la historia de Clara, una mujer que cuida de su padre enfermo, una hija que está por descubrir el mundo, pero que cada mañana cierra las paredes de la casa con sábanas y periódicos húmedos para evitar que los extraños se filtren. O bien, la imagen del hedor del reloj del padre muerto, en el cuento homónimo del volumen No soñará flores, en la que la hija rescata los objetos que corresponden a su patrimonio afectivo y a su vez somos testigos del despliegue de un proceso de duelo por medio de la textura y el olfato, como si fuéramos testigos directos. O la imagen del mapa latente de Buenos Aires, con sus fantasmas que se parapetan en los pliegues de la violencia y el miedo, en su novela La ciudad invencible, cuya protagonista insiste en habitar allí como un acto de resistencia. Y claro, la imagen del príncipe, un viento contaminado que viene del río de la Plata, ligado a la mugre rosa, ese excedente tóxico que proviene de la comida que ingieren los protagonistas, unos subproductos de carne procesada que traen de vuelta al mar. Y claro, el hambre, la avidez sin límite de un síndrome médico como metáfora de una sociedad de consumo desaforado. Mugre Rosa es la novela ganadora de esta versión del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, un libro que ya venía cosechando buenos augurios, excelentes críticas, seleccionado por el New York Times como uno de los 10 mejores libros en español del año 2020, el Premio Residencia Casa de Velázquez en España y el Bartolomé Hidalgo en Uruguay. El título, Mugre Rosa, destacó entre 79 novelas de autoras de países hispanos y resultó, como ocurre muchas veces en el arte y en la literatura, con un don de oráculo. En esta oportunidad se adelantó al escenario apocalíptico de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y a la consiguiente experiencia planetaria de confinamiento, contagio y precariedad. Y también nos deja con una advertencia sobre el sistema voraz en el que vivimos, en el que consumimos hasta destruirnos a nosotros mismos. Como jurado, celebramos la inclusión del nombre de la autora uruguaya Fernanda Trías a la constelación de autoras que comparten el sello de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esperamos que este reconocimiento lleve a sus poderosas letras más lejos, a más lectores y a distantes latitudes. Guadalajara, 1 de diciembre, Ave Barrera, Eduardo Parra, Andrea Jeftanovich. Muchas gracias. Acto seguido, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021 a Fernanda Trías. Escuchemos ahora el mensaje de la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021, Fernanda Trías. Hola, buenas tardes. Respetados doctor Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, licenciado Raúl Padilla,
presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Aníbal Cabral, embajador de Uruguay en México, apreciados miembros del jurado, queridas amigas y amigos presentes, muchas gracias por acompañarme hoy. A veces, como en algunas novelas, conviene empezar por el final. Empezar entonces por los agradecimientos al jurado, a la Universidad y a la FIL de Guadalajara, a las instituciones que me apoyaron en estos años de escritura. ¿O acaso debería empezar por relatarles el momento aquel, que ya he contado muchas veces, en que el celular sonó mientras yo estaba en el aeropuerto rumbo a una de las primeras ferias del libro presenciales desde el inicio de la pandemia? Y al otro lado oí la voz grave y reconfortante de Laura Niembro anunciándome la noticia. Tenía un bolso colgado del codo, un café en una mano, un sándwich en la otra y el teléfono apretado entre la oreja y el hombro bajo el bullicio de los altoparlantes. ¿Por qué será que los momentos inesperados se reciben con tanta calma? Tal vez porque su propia condición de inesperados los vuelve irreales, fantasmáticos, y por eso mismo necesitamos una y otra vez volver a narrarlos, como si quisiéramos confirmar su existencia. ¿Tuve una premonición? ¿Algo me había advertido que recibiría esa noticia? Ya me han llamado bruja. Ya me han dicho que predije la pandemia. ¿Acaso al escribir Mugre Rosa habré conjurado la pandemia con la misma fuerza con que soñé este premio? Lo dicho, he contado ese momento de la llamada en el aeropuerto y de la celebración ruidosa en la sala de embarque muchas veces a periodistas y amigos. Yo, al igual que la protagonista de Mugre Rosa, no sé qué busco cuando revivo el pasado, qué señales y grietas en el tejido del tiempo, qué intento atrapar en las redes de la memoria, esculcando ese instante preciso en que algo que no era, que nunca había sido, ya estaba empezando a ser. Tuvo algo de fantástico en el doble sentido de la palabra, y si se sintió fantástico fue justamente porque era real. Lo mismo ocurrió con el mundo distópico de Mugre Rosa, que en pocos meses pasó de existir únicamente en mi imaginación a ser alcanzado por la realidad. Tapabocas, hospitales colapsados, encierros voluntarios y obligatorios, noticias falsas, control sanitario y estatal, miedo, confusión, negacionismo, cuerpos que se acumulaban en camiones o se recogían de las calles, muertos que eran cifras, estadística, cálculo de probabilidades. La crítica chilena aquí presente, Lorena Amaro, dijo que Mugre Rosa es una novela sobre la distancia, la que nos separa de la catástrofe, de las personas que hemos amado y también de la muerte, cuando ella se experimenta como una carcoma silenciosa del mundo conocido. Y dice Amaro, la narradora insiste en preguntar por la frontera entre los finales y los comienzos. Fin de cita. ¿Por qué la obsesión de la protagonista con encontrar ese punto exacto en que todo aún, tal vez, podría haberse evitado cambiando de rumbo? No conocemos la distancia que nos separa de la próxima catástrofe, personal o colectiva, pero sí conocemos la velocidad a la que avanza ese vehículo implacable que es el tiempo. Si cada generación piensa su propio apocalipsis, yo pertenezco a la que está protagonizando el terror climático. Un terror que asume la forma de un punto difuso en el tiempo después del cual no habrá retorno. Para evitar lo peor, las emisiones mundiales de dióxido de carbono tendrían que reducirse en un 45% antes de 2030. Y actualmente, los compromisos que asumieron los distintos países solo alcanzaría para disminuirlas en un 1%. Así las cosas, se estima que en menos de 80 años, el 74% de las regiones que hoy son habitadas por seres humanos se habrán convertido en entornos de enfermedades letales. Todos datos de las Naciones Unidas. De ahí a imaginar las migraciones masivas, la crisis de refugiados, la escasez de alimentos
y las ciudades vaciadas hay solo un paso. El tic-tac de ese reloj es ensordecedor. La pregunta, entonces, no debería ser ¿por qué escribir una distopía, una ciencia ficción climática?, sino cómo no escribirla. Hemos llegado a ese momento en que el clima de la historia y la historia del clima entraron en resonancia y pasaron a confundirse. Nuestro sueño de ser dioses nos ha llevado a alterar de tal manera la atmósfera, los océanos, el clima y los ecosistemas que nos hemos convertido en agentes geológicos. El antropoceno marca su inicio con un gran acto de contaminación. Las bombas atómicas que se lanzaron y se probaron en el mar. Hoy, ellas son las responsables de que haya radioisótopos circulando por las playas donde ustedes y yo nadamos en vacaciones, sin pensar que nosotros mismos somos los peces mutantes. No se trata de activismo ambiental, yo sigo hablando de literatura, del proceso creativo de esta novela que se originó en una pesadilla recurrente. Durante años, todas las noches soñaba con una onda expansiva de contaminación que a veces adquiría la forma de una explosión nuclear, otras la de una nube silenciosa que terminaba por envolverme. Como en toda pesadilla venía el momento de la huida, correr, buscar refugio, sumergirse bajo el agua. Siempre había un momento de alivio al descubrir que la contaminación no me había afectado. Estaba bien, estaba viva, para luego descubrir la falsa ilusión. De pronto miraba hacia abajo, hacia mis piernas y mi vientre, y veía cómo la piel se me había desprendido en jirones del cuerpo. O miraba a los demás y los veía convertirse en animales monstruosos, hombres con patas de dinosaurio, su piel estallando como la boca de un volcán hasta exponer la carne. Ahora, ¿estamos en un final o en un comienzo? ¿Qué creemos que vamos a encontrar cuando lleguemos al hueso, cuando terminemos de roer a fuerza de consumo los recursos del mundo? La pandemia del COVID-19 parece haber dejado claro que la gran máquina de producción y de consumo no puede detenerse. En América Latina ya vimos las consecuencias, el aumento de la pobreza, los trapos rojos en Colombia, la desigualdad en el acceso a los sistemas de salud. Vimos cuáles son los cuerpos que pusieron el cuerpo. La pesadilla kafkiana del siglo XXI es estar atrapados en nuestra propia rueda eterna de consumo y producción, una rueda que para seguir girando debe pasar por encima de innumerables vidas. Si al igual que Mauro, el niño protagonista de Mugre Rosa, que padece el síndrome de Prader-Willi, nuestro cerebro no recibe la señal de saciedad o no es capaz de procesarla, ¿qué alternativas nos quedan? ¿Hasta dónde podremos escapar, correr, mirar hacia otro lado? El cuerpo hambriento, ya sea de comida, de seguridad emocional, de comodidad o de prestigio, puede llegar a devorarse a sí mismo. No conozco a nadie que escriba a quien no le duela el mundo. Y ese dolor solo puede venir de un amor difícil, a veces imposible de procesar. Todo lo que se pierde late, como el muñón de Idea Vilariño. Y tal vez yo, que no creo en el tiempo como una línea recta, sino como una línea enredada, cuyos bucles transitan por el sueño y la vigilia, haya querido anticiparme en este libro a la nostalgia de un mundo que aún creemos tener, pero que ya está perdido. De ahí que la protagonista utilice la memoria como último refugio, porque como dice Georges Perec, escribir es tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva, arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava continuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca, o como dice Piglia, la narración alivia la pesadilla de la historia. En Mugre Rosa yo no quería examinar la realidad tanto como la existencia, entendida como el campo de las posibilidades humanas. Ni la pérdida ni la nostalgia suceden en el vacío, en una cámara anecoica de la emoción, sino que le suceden a alguien, a personas individuales, anónimas, una narradora sin nombre,
un niño enfermo, un anciano, cada uno con su pequeña vida que no significa nada para muchos y significa tanto para unos pocos. La mugre rosa es un subproducto cárnico que la industria prefiere llamar recortes finamente texturizados y cuya premisa es abaratar costos y hacer que todo, hasta lo indigesto, sea rentable. Se trata de un aditivo, una mezcla de grasa, pellejos, cartílagos, vísceras, huesos, cabezas y patas, que luego se recalienta, se centrifuga y se desinfecta con amoníaco para rellenar hamburguesas, nuggets u otros productos. El amoníaco elimina las bacterias y ayuda a aglutinar lo que, por impulso del desecho, se resiste a aglutinarse. Pero la mugre rosa son también esas personas que la sociedad preferiría no ver, maquillar con un eufemismo, con un color falsamente inocuo como el rosado. Son los cuerpos enfermos, las mentes desequilibradas y todo aquel que se resista a aglutinarse, los desechos humanos. Y como cualquier desecho, a menos que terminen nuestras hamburguesas, debe ir a parar a algún receptáculo, a algún lugar que lo contenga, sea el manicomio o sea esas zonas de la ciudad que solo habitan los parias. Los indigentes que deambulan por las calles devastadas de mugre rosa, revolviendo la basura, exponiéndose al viento tóxico, son los olvidados por el Estado y por sus congéneres, nosotros. Son los zombies del capitalismo, infectados por esa babasa indeseable que es la pobreza, o son los potenciales portadores de la infección, el virus, que a lo largo de las décadas ha tenido distintos nombres, VIH, SIDA o COVID-19. Como sea, están ahí para hincarnos el diente del miedo y el rechazo al otro, del ensimismamiento recalcitrante como única estrategia de supervivencia. El miedo y el encierro son dos temas que vengo explorando desde que empecé a escribir y desde que se publicó La azotea en 2001. El exterior como amenaza, el otro desconocido, hostil, incomprensible. En esta novela intenté ir más allá en esa misma búsqueda. Hay un encierro obligado, hay un afuera amenazador, pero son los vínculos afectivos rotos los que en definitiva agudizan la asfixia. ¿Acaso la solución sea salir, exponerse a la contaminación, estar dispuestos a no salir ilesos para descubrir qué hay al otro lado del miedo? Tal vez el público ya notó que no he hablado sobre mi condición de mujer, incluso cuando este reconocimiento se otorga en nombre de Sor Juana, la patrona de las escritoras, que fue pionera en una lucha que 3 siglos más tarde seguimos librando. En el último año participé en muchas mesas y conversatorios donde el tema principal era: ¿existe un boom latinoamericano en femenino? Incluso podría afirmar que en todas las mesas en las que participé y en todas las entrevistas que se me hicieron, nunca faltó la pregunta: ¿qué opinas sobre este nuevo boom de escritoras latinoamericanas? El premio Sor Juana Inés de la Cruz se creó en 1993, en un momento en que la situación de las escritoras era distinta a la que es hoy. Nunca en la historia de la literatura, ni en la historia de la humanidad, las mujeres que escribimos habíamos tenido tanta visibilidad. Nunca se habían publicado, leído, reseñado y premiado las obras de tantas escritoras. Y aún así, seguimos siendo invitadas a mesas que hablan sobre un fenómeno que sin duda es extraliterario. La pregunta es insistente porque intenta buscar una respuesta en el lugar equivocado. Algo ha de estar pasando con la calidad de sus obras, parecen decir. Tal vez se trate de una generación brillante, excepcional. La historia misma de este premio da cuenta de que no es así. Y la justa reparación, mediante reediciones y premios, a muchas autoras de generaciones anteriores, algunas vivas y otras muertas, da cuenta de lo mismo. A pesar de ello, a las escritoras latinoamericanas se nos pide a diario que hablemos sobre nosotras mismas, sobre el hecho inaudito, aparentemente inimaginable, de que un cuerpo de mujer escriba y de que, oh sorpresa, lo haga bien. Muchas de mis colegas y yo hemos alzado una voz de protesta. No queremos que se nos saque de un gueto
para colocarnos en otro, un poco más amplio, un poco más bonito y con muebles de mejor calidad. Por eso hoy no quise pedir permiso para dedicar estos 15 minutos de su atención, de sus micrófonos y de sus cámaras para hablar de aquello que también nos pertenece, el mundo en toda su complejidad, los libros, las historias, la creación literaria. Seguiremos trabajando para alcanzar esa utopía de la que habla Diamel Altit, desbiologizar la literatura, democratizar la letra. Quiero finalizar ahora sí agradeciendo calurosamente al jurado, a Abe Barrera, Andrea Gerstanovich y Eduardo Antonio Parra, quienes eligieron Mugre Rosa entre tantas obras excelentes que se publican cada año. Agradezco a la Universidad y a la FIL de Guadalajara, a la Secretaría General Iberoamericana, a la revista Eñe y a la Casa de Velázquez en España, y agradezco a la Universidad de los Andes en Colombia, que desde 2019 viene apoyando mi producción literaria, que como sabemos no es un solo libro, sino un esfuerzo sostenido en el tiempo, un tiempo de reflexión, de investigación y de escritura. Y también quiero agradecer a México, porque soy uruguaya, porque nací en dictadura, y México y su embajada en Montevideo le tendieron la mano a cientos de perseguidos y víctimas del terrorismo de Estado. Salvaron vidas de amigos míos, de padres de amigos y de otros tantos compatriotas. Ojalá que nunca más tengamos que recurrir de nuevo a su solidaridad. Para eso y para encontrar a los que seguimos buscando, también se necesita la memoria. Muchas gracias. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto. Para la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021, Fernanda Trías, nuestra más respetuosa enhorabuena, y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias.